Muy buenas noches. Con motivo de los 25 años del movimiento Regnum Christi en Guatemala, se ha decidido que es importante en este momento hacer una breve historia del nacimiento, desarrollo y crecimiento del movimiento en Guatemala. Esta historia ha sido inicialmente relatada por nuestro gran amigo Pedro Molina, acompañado de su esposa Margarita, y hemos tenido las observaciones del caso por Manet de Ordóñez y Susana de Vidal. Nosotros los acá presentes, Pablo Simán y Romeo Recinos, tendremos el gusto de enumerar lo más importante de la historia de nuestro movimiento en estos 25 años. La historia del movimiento en Guatemala empieza a finales de los años 80, cuando la Dirección General en Roma recibe un comunicado de la señora Mercedes Arzú de Wilson, quien solicitaba que viniera una comunidad de sacerdotes a Guatemala y a cambio ella ofrecía un terreno para un colegio o universidad en Guatemala. Ante su insistencia, mandan de Roma a 2 sacerdotes para que se reunieran con doña Mercedes. Ven los terrenos, los cuales eran muy atractivos e ideales, pero por falta de comunidad de sacerdotes disponibles y además por no existir todavía miembros del movimiento Regnum Christi en Guatemala, se agradece el ofrecimiento a la señora de Wilson y se rechaza tan generoso ofrecimiento. Sin embargo, con los años aparece Ana y Roberto Simán, quienes regresan de México a vivir a El Salvador y dan a conocer en El Salvador el movimiento Regnum Christi que ellos habían conocido y en el que habían participado durante su estadía en México, y transmiten con su celo apostólico a Margarita y a Pedro Molina, así como a Karen y Pablo Simán, quienes desde noviembre del 95 y principios del 97 respectivamente se incorporan al movimiento Regnum Christi en Cotija, México. Empezamos con el año 1994. Luego de las múltiples invitaciones que hiciera tanto Ana como Roberto a los padres legionarios para que llegaran a El Salvador, los 2 primeros legionarios que lo hicieron fueron el padre Antonio Cabrera y el padre David Owen. Como anécdota es interesante contarles que el padre Antonio confesó mucho tiempo después que cuando dejaron Centroamérica lo hicieron con el firme propósito de no volver otra vez. Hay que aclarar que todos los padres legionarios son muy bromistas y con un sentido del humor muy especial, que los hace entrar en los grupos muy fácilmente por su alegría y su forma de transmitir sus bromas. En 1995, en agosto, Pedro y Margarita se trasladan a vivir y a trabajar en Guatemala. Y contando con un inmenso deseo de fundar el movimiento Regnum Christi en Guatemala, se tiran a hacerlo, una labor que solo con la providencia de Dios podían llevar a cabo. En 1996 ya Pedro y Margarita Molina empiezan practicando los encuentros con Cristo, pero es interesante y es importantísimo hacer ver que ellos lo hacían participando solamente ellos 2, como pareja y como miembros del movimiento, ya que en ese momento no se contaba con integrantes captados para el movimiento. En 1997, en febrero, nos visita en Guatemala el padre Antonio Cabrera, y en compañía de Pepe y Celia Carredano, quienes exploraban en ese momento la posibilidad nuevamente de abrir un colegio en Guatemala, que aunque no lo lograron nuevamente, providencialmente dejan sembrada la primera semilla para la fundación del movimiento Regnum Christi. Para eso, siempre con la disponibilidad de Pedro y Margarita, y se organizó una cena en la casa de ellos, y ahí se hace la presentación del movimiento Regnum Christi, así como la presentación de lo que era y lo que es la Congregación Legionarios de Cristo.
que no era conocida en Guatemala en esos momentos. Varios matrimonios guatemaltecos participamos en esa primera reunión. Estaba Alejandro y Nani Espinosa, que son de origen chileno. Estaba Mario e Imelda Galindo, Juanchito y Susana Vidal, así como pues obviamente Pedro Molina y Margarita y mi persona con mi esposa Gladys. Es importante hacer ver que ya Juanchito y Susana Vidal eran conocidos del padre Antonio desde cuando estuvieron ellos en México. Yo diría que si a mí me preguntan, ese es el momento en el que nace el movimiento Regnum Christi para mí en Guatemala, porque es cuando lo conocimos íntegramente, narrado por el padre Antonio, y además conocimos a la Legión de Cristo. Ahí realmente para mí nació el amor, el apego que le tenemos al movimiento, porque lo empezamos a conocer. En marzo de ese año sucedió algo muy importante también para el movimiento. El padre Peter Byrne, irlandés de nacimiento, legionario de Cristo, visita Guatemala e invita a un grupo de 4 señores a comenzar los encuentros con Cristo, los cuales desde un inicio se hacen semanalmente. Se empezaron a llevar a cabo el 12 de marzo en el apartamento de la señora Lola de Luengo y en la oficina de Pedro Molina, para señoras y señores respectivamente. De ahí nace una anécdota que Pedro escribió aquí, por eso la queremos leer. Dice, de ahí nace la frase del padre Peter que nos decía le 4 gatti, que quería decir los 4 gatos que empezamos el movimiento Regnum Christi en Guatemala. A esa frase posteriormente el mismo padre Peter le agregó le 3 fratelli, que quería decir los 3 que se le han logrado unir en tantos años. Y así ha sido esa fundación en esos primeros años. Desde el 3 de marzo el padre Peter hasta finales del 2017 toma la dirección de todas las secciones de Guatemala. Chus y Maneto Ordóñez quedan encantados desde el primer momento del movimiento. Y eso será fundamental, ya que ellos, por la relación que tenían especialmente con las madres y religiosas del Colegio Betania, por la familiaridad entre ellos, realmente se logró que hubiera una buena sinergia desde un inicio, tanto con el arzobispado como con las religiosas de Betania, quienes es importantísimo decir que desde el primer momento las religiosas de Betania nos acogieron con gran caridad y siempre pusieron a nuestra disposición las instalaciones del colegio, lo cual cumplieron en muchas actividades. Nos lo prestaron como que fueran y nos lo dieron como que fuera nuestro. Romeo, sí. Hay una anécdota que recién me manda Jorge Nieto, que él y Pilar le presentan a Chus, a Manetti, a sus papás, a Pedro, y hacen pues que conozcan el movimiento. Me dice Jorge, le dice, Chus me contó que haber conocido en este momento que tú estás hablando, en el 1997, al movimiento y a Pedro, fue lo mejor que le pudo haber pasado, ya que a su edad encontró en el movimiento un motivo poderoso para trabajar, llevando la palabra del Señor, acompañando de sus 2 grandes amigos que le daban la alegría diaria para seguir adelante. Y me dijo Chus que a través de la amistad con Pedro era fácil encontrar a Cristo por el espíritu de servicio y disposición para trabajar por el movimiento y por Cristo. Esto era un hombre enamorado que tú lo mencionas. Sí, claro, enamorado de Cristo y del movimiento especialmente. Aquí hay que hacer un señalamiento muy especial. En 1997 se planifica y se hace la primera actividad al público, abierta a invitados, a público. Se pone todo el entusiasmo del caso y se convoca a una charla espiritual en la parroquia de Inmaculada Concepción en Tívoli. Pero aquí viene un detalle que verdaderamente nos debe llamar mucho a meditar. No llegó una sola persona. En esa actividad solo estuvieron los organizadores, Pedro, Margarita,
Mario Imelda Galindo, y Gladys y yo llegamos como 2 horas después, solo a ayudar a terminarnos todas las boquitas que se tenían preparadas para los invitados. Y esto no es una broma. Realmente son esas pruebas definitivas que pone Dios en el camino y que solo con la ayuda de alguien, de Dios especialmente, pero con el apoyo humano de Pedro, que a la par de Margarita siempre han sido verdaderos bastiones y nunca se han dado por vencidos, para seguir adelante. Y ahí se contó con Chus, Marianet, Mario Galindo en ese momento, e Imelda Galindo, y realmente si no hubiese sido por ellos, creo que el movimiento hubiera muerto ahí, pero no. Eso dio más fortaleza, y de ahí se tomó la idea de hacer ya actividades como en la iglesia de Ciudad Vieja se vendían pasteles y varios productos, libros, escritos, documentos con el fin de recaudar fondos, en el cual participaban ya los primeros jóvenes y los primeros miembros del movimiento que empezaron a captarse. En 1998 se trabaja ya en la Escuela de la Fe y Hombre Nuevo, los 2 primeros apostolados que aparecen en la vida y la historia del movimiento Reino Christi en Guatemala. El 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, y con la presencia del director de la Escuela de la Fe, el padre Rafael Jácome, legionario de Cristo, se presenta ante un numeroso público en el Hotel Holiday Inn el primer apostolado en Guatemala. Como les dije, la Escuela de la Fe. Su primer responsable fue nuestro querido y recordado Chus Ordóñez, que al igual que Pedro se nos han adelantado, pero ahora nos ayudan más que antes. Chus, con un entusiasmo contagiante, se entregó de lleno e inició los cursos del primer nivel de estudios en los salones del Instituto Betania, que desde entonces, como les decía, abrió sus puertas al movimiento y se convirtió en el hogar espiritual del movimiento acá en Guatemala. Realmente siempre contando con el apoyo de ellos y el apoyo de Chus y sus familiares religiosas pertenecientes al Colegio Betania, siempre nos dieron la mano derecha. Entre los primeros instructores de la Escuela de la Fe estuvieron don Chus Ordóñez Papá y su querida esposa doña Eli, a quien hoy rendimos tributo porque fueron nuestros primeros maestros y lo hicieron con una entrega total y con una alegría de primera calidad. Además estuvo presente en muchos cursos Guadalupe Magaña, las primeras consagradas del Reino Christi, quienes con gran amor y paciencia impartieron esos primeros cursos a laicos y religiosas en el Colegio Betania. En mayo, en el mes que empezó la Escuela de la Fe, se empezó también a transmitir el programa Hombre Nuevo en Radio Estrella con una magnífica acogida de la radioaudiencia a todo nivel, y desde entonces inició a organizar eventos multitudinarios en la ciudad y en el interior del país, a los cuales han asistido miles de personas. Además de los miles de personas que escuchaban diariamente los programas en la capital y en el interior del país. Nuestro amigo salvadoreño Osmin Rosa fue el primer responsable de este apostolado y han colaborado en este Mario Galindo, Gonzalo Estrada, Freddy Durán, Manuel Aragón. Este mismo año Susana Vidal y Roberto Ardón dan cápsulas de formación en la radio y se consolida entonces el apostolado Hombre Nuevo. En 1999, Dios manda un nuevo pilar para la cofundación del movimiento en Guatemala. Se hace la primera sede del movimiento para los clubes CECID y Club Jaguares, lo cual es una gran prueba de la fe. Con el traslado de Pablo y Karen Simán por razones de trabajo a nuestra ciudad de Guatemala, el movimiento adquiere entonces la consolidación que necesitaba y se abre el primer equipo de señores jóvenes. El 15 de septiembre, la festividad de Nuestra Señora de los Dolores y fiesta primerísima del movimiento, se bendice la primera casa en la colonia del Maestro, que será sede del movimiento y sus apostolados en Guatemala. Se inician las reuniones de formación en los clubes CECID de niñas y Club Jaguares de niños, iniciándose con nuestros hijos,
y sus compañeros de colegio, y contando siempre con el apoyo de colaboradoras de El Salvador, y con nosotros y con otros formadores locales. Como anécdota puedo decir que con el propósito de fortalecer los valores morales y espirituales de la familia guatemalteca, organizamos un evento en el salón parroquial de la Iglesia Inmaculada de Tívoli, para el cual esperábamos una asistencia de unas 500 personas. Invitamos a Ubaldo y Pilar Rodríguez, formadores de ETC en El Salvador, para impartir la plática, y les cuento que logramos la gran asistencia de 15 personas. Y hay que aclarar que 7 de esas personas eran familiares de Pedro y Margarita Molina, quienes estaban de visita en Guatemala. Pero ahora ya teníamos 15, la primera vez no había llegado ninguno. Así que imagínense qué forma de motivarnos, ¿verdad? Dios estaba con nosotros definitivamente. Y ahora pues viene Pablo con unos siguientes años. Sí, yo, Romeo, recuerdo mucho esa sede, el entusiasmo del día de la inauguración, de amueblarla con pocos recursos, de los detalles. Tú te metiste mucho. Te recordaba el otro día, me recuerdo que hiciste un salón ahí, aprovechando un espacio al aire libre, y de una casa muy pequeña, pues se logró aprovechar cada esquina. Teníamos nuestra capilla también. Teníamos nuestra capilla, y era un entusiasmo, una alegría que se vivía sin saber que estábamos fundando un movimiento, sino solo sabíamos que Dios estaba con nosotros, Dios estaba ahí, en lo sencillo de esa casita, y el padre Peter nos ayudó a apreciarla, a sacarle provecho. Y pues para mí, que vengo en esos años, es mi primer recuerdo de un lugar físico que representaba al movimiento. Ya en el 2000, en el año 2000, el año del jubileo, viene el padre Peter a lanzar ya más apostolados, y ya se programa 2 visitas al mes del padre Peter, que eso era de verdad un gran regalo. Creo que Romeo y a los primeros que estuvimos aquí, sabemos lo que costaba que viniera un sacerdote. Es decir, rogábamos a un sacerdote, venía un sacerdote y queríamos secuestrarlo, no queríamos dejarlo ir. Tenían direcciones espirituales hasta medianoche, se levantaban a las 6 de la mañana y se iban de aquí exprimidos. Apreciábamos mucho los viajes, y por eso en el año 2000 el que ya tuviéramos un sacerdote que viniera 2 veces al mes era de verdad un gran regalo. Y eso ayudó a que crecieran todos los equipos. Y el ejemplo del padre Peter, de una vocación tan fiel, tan alegre, tan sincero, tan profundo en sus retiros, en sus meditaciones, en sus homilías, hizo que crecieran mucho los equipos de jóvenes, señores, señoras. Empiezan los encuentros con Cristo para jovencitas, para señores y para señoras en la casa de Margarita. Se hace la primera renovación matrimonial en el convento San Juan del Obispo, en Antigua, y se ve que ya la participación ya empieza a ser más amigos, más conocidos. Querían conocer qué era lo que era el movimiento, que había empezado pues unos años antes de una manera muy, muy sencilla por medio de Pedro y Margarita. Este año se hace la primera misión médica, Helping Hands, en San Andrés Osuna. Para ubicarlos, a los que no viven en Guatemala, San Andrés Osuna es un pueblito que hay que pasar, hay que ir a la zona de ingenios, digamos, de Guatemala, y pasar Siquinalá y meterse por 2 ríos donde solo se puede pasar en verano, y hay que atravesarlos. Es una población de verdad muy pobre, muy necesitada, y el padre Peter nos entusiasmó a que fuéramos y acogiéramos el llamado de Monseñor Palma,
del obispo, que nos estaba pidiendo que atendiéramos esa población tan olvidada. Inclusive tenía cerca de ahí, a pocos minutos, algunos pobladores del Petén, que no hablaban español, que habían huido de la guerra años mucho más atrás y estaban ahí. Entonces, sí, fue muy impresionante trabajar. Esto fue en Semanas Santas, estos años, las misiones médicas. Íbamos con toda la familia, iban empresarios, iban todos los conocidos, y dejaba una huella muy marcada la pobreza de un lugar como este, donde no había luz, donde las casas no tenían piso de cemento. La verdad es que muchas familias habían perdido la esperanza hasta que llegaron estos médicos americanos y pues toda la labor de evangelización, la labor de los padres legionarios, y pasamos unas Semanas Santas, varios años, muy especiales, sirviendo a los más necesitados. El trabajo era bastante intenso para los que les tocaba la organización, porque no alcanzaban ni las medicinas, ni los recursos, ni los alimentos, ni las piñatas, ni los dulces. Siempre nos quedábamos sin nada, pero la gente se fue enamorando. Y yo creo que para los inicios esto fue uno de los apostolados que más marcó a los miembros en Guatemala. En junio del 2001 se hace la Fundación Formación Humana Integral, que le daba una personería jurídica al movimiento. Se funda en un retiro, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. El padre, antes de iniciarlo, hace un espacio y se firma. Los retiros en esa época, pues tratábamos de hacerlos. Como no había muchos padres, venían del Salvador y nosotros íbamos allá. Entonces, en esta ocasión vinieron varios salvadoreños y se fundó la fundación, que todavía funciona, para fondos patrimoniales del movimiento. Los padres continúan en el 2001 visitando continuamente y se va incorporando más miembros y abriendo nuevos equipos de encuentro. La metodología de ir a Cotija, Cursillos a formarnos, que no lo dudábamos, íbamos, es decir, sí. Y eran grupos numerosos que íbamos a México, a los retiros mensuales, a los triros de renovación cada año y a los encuentros. Entonces se iba consolidando de una forma muy importante el movimiento. En el 2002 nos visita Juan Pablo II, ya muy mayor, muy cansado. Creo que fue de sus últimos viajes a canonización. Sí, la canonización del hermano Pedro de Bentancur. Me recuerdo vivamente a Pedro con aquel entusiasmo de conseguir un espacio. Hicimos la valla nosotros en el aeropuerto frente al avión para que fuéramos los primeros, cuando el Papa bajara del avión, que íbamos a estar saludándolos, él en el papamóvil y nosotros dentro del aeropuerto en la pista. Esperamos horas con una grande alegría. Creo que cantamos y gritamos tanto que cuando llegó el Papa ya no teníamos voz. Y después, esas noches, nos fuimos a hacer oración y acompañar con cantos al Santo Padre en la Nunciatura. Ese mismo año, a petición de Monseñor Quesada, el arzobispo de Guatemala, que se nos hiciera, y hay que recordar que el movimiento, cuando un obispo nos pide algo, pues lo tomamos como una obligación, nos pidió un gran reto, preocupado por las leyes del aborto y otras leyes que se estaban hablando. Nos pide que organicemos un congreso de la familia, él escoge los expositores, él se mete en agenda y nos pide que los organicemos, que seamos nosotros. Pero era un congreso a nivel de Centroamérica que se estaba dando en vivo los 2 días. Estuvo todo el tiempo presente Monseñor, el arzobispo, Monseñor Rodolfo Quesada, y el señor Nuncio, que en ese entonces
era Bruno Musaro, que estuvo presente en el Congreso. Estuvieron muchos religiosos, muchos laicos comprometidos, no de Guatemala nada más, sino que de México y de El Salvador, vinieron de Nicaragua. Fue en Tikal Futura y fue un buen evento donde se dio a conocer un poquito las preocupaciones de la iglesia ante la era moderna, con toda la parte legal que ya se empezaba a oír en esos años. Ese año inicia ETC con Romeo encargado del patronato, con un grupo de señores, y se inicia con la venida también de los responsables, del matrimonio responsable de formación de Guillermo y Verónica Aguilar. Fue con mucho entusiasmo y también siguiendo las directrices de Monseñor Quesada, que nos iba diciendo a dónde, en qué diócesis se necesitaban. ¿Con qué obispos? Con qué obispos. Y se los peleaban. Este hombre, yo lo vi sudar al final de cada mes para conseguir para las planillas, porque teníamos las exigencias. Yo estuve en una reunión, tuve la oportunidad de estar con Monseñor Quesada, donde les decía, yo no quiero 30, yo quiero 80, yo quiero... Es decir, eran unas exigencias de evangelizadores a tiempo completo, que había que conseguirle sueldos y prestaciones mensuales enormes. Y sí, Romeo con un grupo de empresarios, no sé en ese entonces quién te acompañaba, Romeo, en el patronato. En el patronato, pues inicialmente estaba formado por Pedro Molina, Gustavo Ruano estaba en ese patronato inicial, Chus Ordóñez éramos los organizadores iniciales, los que tuvimos que tomar la batuta para poder sacar adelante el apostolado, ¿verdad? Y tuvimos la participación de algunos empresarios externos al movimiento, que pues hay que reconocerles que ayudaron con la fundación de ETC, que ha sido verdaderamente un apostolado que se ha dedicado 100% a la evangelización en las parroquias, siguiendo los lineamientos de las pastorales que manejan los diferentes párrocos, y la verdad es que los ETC trabajan persona a persona entre el párroco y los miembros de las comunidades a las que pertenecen, ¿verdad? Es un apostolado muy querido por los sacerdotes que lo conocen, y nosotros sabemos de la calidad tanto de los formadores, Guillermo y Verónica, como de los mismos ETC, que son personas de calidad, ¿verdad? Si tuvimos un padrino ahí, y bueno, y todavía es el obispo de Escuintla, Monseñor Palma, que es el padrino para mí de ETC. Me recuerdo, Romeo, la sede donde se reunían allá por la iglesia Tívoli, una casita chiquita con donde eran las reuniones en un momento en un condominio de 2 niveles. En un condominio allí, en las reuniones en la noche. Ese año también viene el padre Ángel Espinosa, que ha seguido viniendo, pero fue un éxito total sus charlas y fue un gran apoyo al movimiento. En el 2003, de nuevo, las misiones médicas. Allí ya se mete odontología y cirugías mayores. Ya era otro tipo de misión, porque ya estábamos con un hospital afiliado de la red pública, donde se les renovó. Me recuerdo también que Romero tuvo mucho que ver en renovar la parte de cirugías y todo, para que los médicos pudieran venir a hacer operaciones de manera adecuada. Siempre se trabaja en San Andrés Osuna, se ve ya presencia de miembros de otros países en las misiones. Ya se empezaba a oír que las misiones, tanto médicas como de evangelización, era un gran bálsamo para el alma y una excelente manera de pasar en Semana Santa. Ese año se dedica la misión al Santo Cristo de Esquipulas. De ahí salen, de esta misión salen vocaciones y salen otros apostolados. Sí. Es decir, la gente salía muy fervorosa, pero también como muy inquietante. No se quedaba con que se acabó la Semana Santa, ya se acabó mi apostolado. No, salieron.
se trabaja también con un gran apostolado, que ahora es muy fuerte. Vamos a hablar más adelante, pues el Colegio Mano Amiga, en el 2003, cuyo objetivo es brindar formación integral de la calidad de los colegios privados de la Legión a sectores escasos de recursos de nuestra sociedad. El apostolado ha sido puesto en manos del señor, ahí el padre Peter, es una anécdota, ¿verdad? Después de las misiones se lleva a Paco Arias y Fernando Gómez, pero se va a hacer oración, pues los que conocen la tumba del hermano Pedro se hincan y pues por lo que me han contado, le dice, el padre Peter le habla al hermano Pedro y compromete a Paco Arias a agarrar y a Fernando a agarrar el apostolado y entra de director Alejandro Arango, que hasta el momento ha hecho un trabajo espectacular por este apostolado, el cual ha ido creciendo muchísimo. Quizás a mí me gustaría hacer énfasis en esta forma tan especial del padre Peter. En este caso, esa anécdota de llevar a Paco a la tumba del santo hermano Pedro y decirle al santo hermano Pedro, aquí te traigo al que se va a hacer cargo del Colegio Mano Amiga, fue una forma de que Paco no pudo decir que no, ¿verdad? Y la verdad, así era él. Les cuento que cuando a mí me habló para que yo estuviera a cargo del apostolado de evangelizadores a tiempo completo, me invitó él a que fuéramos a desayunar y cuando mira, he pensado en ti para que tú dirijas esto y esto. Entonces yo, mientras él me iba diciendo, yo en mi mente iba hilvanando qué le iba a decir para decirle que no. Entonces le dije al final, bueno, mire padre, lamentablemente fíjese que yo tengo mucho que hacer, que tengo este compromiso, este otro. Y así que le dije como 10 cosas que hacía para que quedara claro que no tenía tiempo. Me dice él, con aquella entereza, me dice, Romeo, con lo que me estás diciendo estoy más que seguro que tú eres la persona indicada para llevar etc. Pero padre, mire todo lo que tengo que hacer y ahora con esto no sé si le voy a tener el tiempo. Y me dijo, Romeo, ¿cuándo has sabido tú que Jesús busque a personas desocupadas para hacer sus proyectos? Jesús busca a los más ocupados y por eso es que tú eres el ideal para me desarmó, ya no pude decir nada y ahí estamos todavía trabajando. Después de el ¿cuántos años son como más de 20, 15, 15 años, sí. Llega el 2004 con la alegría que venía para mí un hombre muy santo, el padre Luis Garza, vicario de la Legión de Cristo. Eran momentos cruciales de la Legión, del movimiento, el poder estar con él como vicario, como cabeza de la Legión en El Salvador. Fuimos muchísima gente de Guatemala. Él nos recibió como que tuviera todo el tiempo del mundo. Como dice Pedro, nos dio un gran espaldarazo y un gran apoyo espiritual al trabajo que se había llevado en la Fundación de Guatemala. Nos recibió no solamente en las reuniones con El Salvador y otros países, sino que también nos recibió en privado. Varias veces tuvimos reuniones de trabajo con él. La sección de jóvenes ese año organiza el primer congreso de gente nueva en Guatemala. Fue, si no me equivoco, en el Camino Real, Luis Pedro Hunda, Carlos Pinto, Alejandro Arango, Rafael Colo, un montón de jóvenes que se me han ido los nombres, pero grandes líderes. En ese entonces eran jóvenes, pero sí mostraron su liderazgo con grandes expositores, con Carlos Cuauhtémoc Sánchez de México y Teodoro Palacio Flores, un gran deportista reconocido en Guatemala, que ganó las primeras medallas que ganó Guatemala, y fue un éxito. Estuvimos con varios empresarios de alto nivel. José Carlos Páez también dio charla. Fue muy bonito cómo se dirigían ellos a los jóvenes, a esta nueva generación que, como les digo, ya a esta altura ya no tienen nada de jóvenes. Después, esa Semana Santa, volvimos todos, como era costumbre, a ese pueblito
de muy pocos habitantes con muchas necesidades, San Andrés Osuna, que nos había ganado el corazón a los médicos y a los evangelizadores. Creo que para todos esta Semana Santa, todos, fue muy especial. Recuerdo a Gustavo y a Linda Ruano, recuerdo a Pedro, a Romeo, a Mario Galindo, a José Carlos Paisa, encuentro a toda esta familia como estábamos ahí, y Chusito y Manet. Carlos Pinto, Don Carlos sí. Carlos era el encargado en todas las misiones de ese farmacéutico con con su señora. Sí. Y papás de Charlie. Los papás de Charlie. Era una belleza lo que se vivía. Y la verdad es que terminábamos en las nubes. No queríamos terminar estas misiones de evangelización. Íbamos con nuestros hijos de casa en casa, mirábamos, la gente compartía. Era algo muy bonito y uno salía aprendiendo y recibiendo más de lo que podía dar. En esta ocasión, el regresar, el lunes de Pascua, 12 de abril del 2004, después de terminar las misiones, fallece nuestro amigo y fundador del movimiento, de los primeros, Chus Ordóñez, con el cual nos dejó una gran huella. Se llevó las canastas llenas, yo no tengo dudas, Chusito está en el cielo. Yo lo vi, estuve hablando con él a las horas de almuerzo en las misiones. Era un hombre que se estaba entregando a Cristo completamente y lo extrañamos. Esto fue 2004 y estamos al 2021 y todavía, pues recuerdo a Chus con su pañuelo en la cabeza. Recuerdo a Chus el domingo, el primer domingo, cómo iba vestido con aquel entusiasmo y aquella alegría y aquella energía que no se cansaba. Y yo le decía a Chus, no va a descansar, dormir. No. Pues falleció de un ataque del corazón al mediodía del lunes, perdón, del lunes al sol venir. Sí, pues al sol venir. Sí. Para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque cierro el ciclo del movimiento. Veo gente, había conocido gente, pues que se había incorporado, que había crecido, que había conocido, que había trabajado en apostolados. Pero con Chus cerré el ciclo, porque vi cómo había gente como uno, pecadores, como uno, hombres de negocios, como uno, hombres de familias, que en un momento conoce el movimiento y hace un clic y cambia. Y se va entregando él a lo que Dios le va pidiendo, sin olvidarse de ser empresario, sin olvidándose de ser padre de familia y un esposo amoroso con Manet, sin olvidándose de sus amigos, pero cambió y entró al cielo. Por lo cual, la muerte de Chus para mí es muy importante en lo personal, porque es la entrada al cielo de un miembro del Reino Christi y se cerró el ciclo. Vemos cómo el Reino Christi es un camino para santificarse y llegar al cielo, para que los laicos lleguemos al cielo. En el 2005 empiezan los clubes juveniles que ya estaban, pero se revitalizan. Viene el padre Francisco Carvajal, padre chileno, muy buena gente y con una gran alma, y nos ayuda a los señores, señoras y a los jóvenes. Impulsa los apostolados de NET, Forza NET, y los equipos del ESID de niñas, niños y adolescentes. Se hace apoyar por muchos jóvenes colaboradores que vienen de México principalmente. No los podemos nombrar, estamos hablando de son muchísimos los que vinieron y se entregaron por años, por 2-3 años, a vivir aquí al servicio de la iglesia, y también venían para atender las señoritas y los clubes, señoritas que vivían
aquí en una casa frente al Monte San Francisco, en carretera. Sí. ¿Te acuerdas que? Portal del Bosque. En Portal del Bosque. Ahí vivieron, fue la época en que se lanzaron muchos los clubs y tuvimos el apoyo de colaboradores y colaboradoras que vivían cada quien separados y que ayudaron a crecer mucho. Vamos al 2006. Sí. En el 2006, el 7 de junio del 2006, visitamos a su eminencia el arzobispo metropolitano Rodolfo Quesada Toruño en una visita de cortesía e información de las actividades del movimiento en general. Él se mostró siempre muy agradecido, como en toda la relación que tuvimos con él, ¿verdad? Y nos hizo la broma. Hay una anécdota ahí que dice, mire, ustedes solo me traen buenas noticias, porque aquí se viene a sentar la gente que solo trae malas noticias, nos decía. Y nos dijo, efectivamente atrás de él había una jaula de canarios. Y entonces él decía que cuando los canarios hacían bulla, empezaban a cantar y no se estaban quietos, era porque la gente que llegaba era gente que llegaba con malas noticias o con malas intenciones. Pero que cada vez que nosotros llegábamos, los canarios se callaban. Entonces ustedes solo me traen buenas noticias. Entonces esos canarios hacían que las personas que lo iban a visitar, porque él les contaba la anécdota, se pusieran nerviosos antes de empezar, ¿verdad? Pero bueno, se le presentó a Monseñor Quesada todo el panorama de apostolados y de planificación de algunas actividades que teníamos a futuro. El 23 de abril tuvimos la muy esperada visita a El Salvador del padre Álvaro Corcuera, ¿verdad? Que en ese momento estaba visitando El Salvador. Era quien estaba a cargo de todo el movimiento Regnum Christi, la Legión en general, ya lo habían nombrado director general a él. Claro. Y entonces tuvimos la oportunidad, como siempre, aquí de Guatemala, fuimos una comisión bastante grande y tuvimos nuestro momento de hablar con él en privado y haciéndole ver nuestras necesidades y nuestros sueños, ¿verdad? Y la verdad es que tuvimos la oportunidad de compartir con un sacerdote santo, verdaderamente, no hay para dónde, una persona con una personalidad especial, ¿verdad? Que transmitía mucha paz, ¿verdad? Él incluso hace una bendición sobre una primera piedra para la casa del movimiento, que todavía está por ahí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad, Pablo? Y pues tuvimos esa gran experiencia, ¿verdad? De poder compartir con él y de estar presentes en la misa que ofició especial para todo Centroamérica. También hubo cursos en ese año de preparación para jóvenes de confirmación, hijos de miembros del movimiento, y se dio el primer curso de formación para religiosas de IDAR, teniendo una excelente asistencia de 110 religiosas en las instalaciones del Colegio Betania. Quizás esto es bien importante hacerlo ver, porque a partir de ese momento nunca se ha dejado dar año con año por lo menos un curso de formación para religiosas, y a veces se dan 2 cursos al año. Han venido varios sacerdotes, viene un sacerdote legionario a cargo de la atención espiritual y vienen consagradas a dar las pláticas, y algunas otras pláticas las dan los sacerdotes. La verdad es que este Instituto de Dirección a Religiosas, que es su verdadero nombre, creo que es de gran valor en Guatemala, porque ha permitido que las religiosas complementen su formación y logren ser personas de mucha formación. Me pasó mencionar en el año 2005 se hizo un cursillo internacional para empresarios en Antigua Guatemala, en el lugar donde nació el Santo Hermano Pedro. Vinieron empresarios de México, de Costa Rica, de El Salvador y Guatemala. Lo atendió el padre Molina y el padre Carvajal, con expositores de primera línea. Ahí estaba Roberto Ardón, habían expositores internacionales y nacionales. Fue nuestro primer cursillo de formación hecho a nivel de Centroamérica. También se bendice la
segunda casa del movimiento en la colonia El Maestro, en el año 2005. Sí, pues. Bueno, pasamos al año 2007. En ese año tuvimos la grata noticia y especial para todos nosotros. El padre Álvaro Corcuera, después de su visita, anunció a principios de 2007 que nombraban al padre Peter Byrne como director de la sección de señoras y señores de El Salvador y Guatemala. Pues esto obviamente nos llenó de mucha alegría y entusiasmo a todos los miembros del movimiento, ya que eso aseguraba la formación y mistificación de los miembros del movimiento en esta etapa tan crucial como es la cofundación. Y el padre Byrne venía con eso en la mano desde hacía ya varios años, pero ahora ya con el cargo pues podía tener más facilidad de efectuar su trabajo, ¿verdad? Con nosotros, que era bastante difícil. Durante la visita del padre Álvaro, también miembros del Movimiento de Guatemala le solicitamos al estar ahí enviar colaboradoras para fortalecer los clubes de CID y del Reino en Guatemala, para señoritas obviamente. Y en agosto de ese año llegaron las primeras 3 colaboradoras que desde el primer día se empezaron a realizar trabajos invaluables nada más. Los frutos alcanzados fueron posibles gracias al apoyo y cariño de la sección de señoras, quienes siempre fueron madres adoptivas en todo momento y las siguen siendo con las colaboradoras que llegan a Guatemala. Ellas se encargaban de ayudar con el mantenimiento, la renta de la casa, las comidas, atenciones, todo lo que ellas necesitaban, las colaboradoras, ¿verdad? Y si no hubiese sido por las señoras, ¿verdad? Pues no sé, no hubiéramos podido hacer eso. Este año también se realizaron por primera vez las 2 misiones médicas. La segunda en San Juan, Zacatepeques, coordinada en esa época por César Núñez y Claudia de Núñez, miembros del movimiento, quien en diciembre de ese mismo año se trasladaron por motivos de trabajo a Panamá, donde actualmente se encuentran todavía. César Núñez, es importante hacer ver que ha trabajado toda la vida con Naciones Unidas en el departamento de SIDA a nivel mundial. En el mes de noviembre se gradúa la primera promoción de 10 alumnos de la famosa Escuela de la Fe y se imparten a más de 100 religiosas el curso de Dar en el Instituto Betania. Se inicia el curso de formación humana y cocina a aproximadamente 20 empleadas domésticas en la casa de Marianet de Ordóñez, quien fue la encargada de ese curso y brindó formación en valores humanos y espirituales a las participantes, así como el tema básico que eran las clases de cocina. En el 2008 es nombrado el padre Juan Francisco González, legionario de Cristo, como director en Guatemala. Él fortalece el movimiento con su santidad, su dirección en todas las secciones y visitas regulares. Ya con él se empezaron a regularizar las visitas mensuales, ¿verdad? Y eso hizo que el movimiento tomara más ritmo, digámoslo así, y que tuviera más bases sólidas sobre las cuales crecer. Un santo sacerdote. Sí, un gran sacerdote, sí. Se toma la nueva casa del movimiento en Carretera El Salvador, en Los Diamantes, donde se tienen el trabajo y la formación de clubes juveniles y encuentros de señores. Hay conferencias este año del padre Ángel Espinosa de los Monteros, quien ya durante varios años anteriores y aún posteriores a estos apoyaron mucho a ETC y especialmente a Mano Amiga también. En el 2009 crece mucho el apostolado Familia Unida por la buena participación que hubo en las actividades. En este momento se trabaja en la nueva casa del movimiento en Zona 10. Nacen nuevos apostolados como Soñar Despierto, Clubes Net, Giro y Faro, Logos, Familia y Juventud Misionera. Se continúa con los cursos de IDAR para superioras, intercongregacional en San Juan el Obispo. Y en el 2010 continúan las visitas anuales a cursillos de formación en Cotija y en Guatemala, triduos anuales y retiros mensuales de todas las secciones de
forma constante y con excelente participación, lo que hace que el movimiento se consolide de mejor forma. Quizás yo quisiera decir, no hemos hablado nada de Cotija. Se preguntarán ustedes, muchos de ustedes, ¿qué es Cotija? Cotija es una ciudad ubicada en México, en Michoacán. Es una ciudad muy pequeña en el cual la Legión de Cristo tiene un centro de formación, les diría yo, lo más lindo que ustedes puedan imaginarse. Un centro de formación que tiene desde áreas de conferencias, auditorium, cocina, comedor, dormitorios. Es un hotel de primera y además una capilla muy, muy especial. Pues los padres legionarios tuvieron por muchos años la costumbre de hacer un seminario siempre para hombres de negocios del movimiento. Y entonces nos juntábamos ahí todos los años, íbamos gente de El Salvador y de Guatemala, nos juntábamos para irnos y íbamos a este cursillo que duraba de jueves a domingo generalmente, ¿verdad, Pablo? Sí. Y era un cursillo en el cual, además de servirnos para formarnos en temas que podíamos nosotros hacer efectivos en nuestros negocios, también nos daban formación espiritual de primera línea, ¿verdad? Con verdaderamente conferencistas que no se pueden conseguir tan fácilmente. Cada año Cotija en su cursillo tenía un tema específico que era sobre el que iba a tratar. Era muy bien organizado. Y entonces yo tuve la dicha, bueno, Pablo también. Pablo y yo tuvimos la dicha de ir. Yo creo que si decimos unas 6 veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí, muchas más. Y era verdaderamente impresionante y de mucho aprender el asistir a Cotija, ¿verdad? Entonces por eso les quería aclarar de qué se trataban estos cursillos de formación. Y nos acompañaba siempre el padre Peter. Y conocimos a grandes sacerdotes, algunos de ellos ya murieron, los fundadores de la Legión, al padre Ángel Espinosa, lo conocimos Ángel, ahí. Pero el otro padre mayor allá en Guadalajara, al padre Mora, de los fundadores del movimiento. Un gran sacerdote, gente que nos fue inspirando, nos fue dejando huella, cada uno con algún mensaje y fue impresionante. Estos años que tú contás, Romeo, son años muy difíciles para la Legión y para el movimiento Reino Christi, y Dios nos da un bálsamo que es el padre Juan Francisco, que nos ayuda mucho, un hombre de mucha oración. Lo veíamos sufrir mucho y nos ayudó a todos los miembros del Reino Christi de Guatemala a pasar esos momentos. Yo quiero decir que también la iglesia en Guatemala nos apoyó. Yo recuerdo palabras muy gratificantes para mí de Monseñor Palma, pero también Monseñor Rodolfo Quesada, el que era arzobispo de Guatemala, no sé si en ese momento ya era cardenal, aprueba, da su aprobación y bendición a los legionarios de Cristo y el movimiento Reino Christi, y así poder ejercer su apostolado seglar en arquidiócesis y firma a partir de ahí los diplomas y avalos los cursos de los nuevos formadores de la Escuela de la Fe. Ya teníamos un permiso, antes teníamos que conseguir permisos para cada apostolado, para cada evento, íbamos y él nos los daba. Aquí ya teníamos un permiso, y en estos momentos que estamos viviendo estos años, eso fue un gran espaldarazo que nos estaba dando Monseñor Quesada. También Dios no nos dejó solos y nos mandaba regalos, y nos regala 2 vocaciones de consagradas, Helen González y Adriana Álvarez, e inician su vida como consagradas de 3er grado del Reino Christi. El 12 de julio tenemos la entrada al cielo de José Urrutia, miembro del Club Faro y gran apóstol ESIR. El padre Francisco Carvajal había trabajado a muchos jóvenes, él era uno de ellos, enferma, y su larga enfermedad
hizo santificar a muchos jóvenes que ahora ya son señores o universitarios, que uno los ve y dice, estos son del equipo de José, que les dejó marcado la forma en que José llevó su enfermedad y la ofreció por el exir y por el movimiento. Ahí tenemos el trofeo, su avioncito del Lego que tanto le gustaba, que quedó en la sala de conferencias de la casa de los diamantes de que él asistía. Lo recordamos y nos encomendamos a él. Ese año hay unos macroeventos de Soñar Despierto, del 2011 al 2014, se consolidan y es un apostolado muy grande de los jóvenes. En el 2012, también Dios nos quita un angelito y se lo lleva al lado de él, una angelita, Daniel Heredia, el 22 de julio, participando en una actividad formativa en Estados Unidos, fallece, y nos encomendamos y nos vamos dando cuenta que Dios nos estaba pidiendo mucho y nos estaba dando de verdaderamente santos a quienes podernos encomendar para los siguientes años que venía el movimiento. Y teníamos dos grandes ejemplos que nos golpeó, nos dolió, y nos encomendamos al día de hoy, porque sabemos que son los grandes artífices de todas las bendiciones que hemos tenido. En el 2013 finaliza los años del padre Francisco Carvajal en Guatemala. Dejó en cada uno de nosotros y en nuestra vida su sello de vida espiritual y apostólica. Llega una gran bendición, el padre Óscar Cabello, el 15 de septiembre. Hasta la fecha él está trabajando con los jóvenes, haciendo una labor magnífica en Guatemala. El 2014 el padre Robert Eben da la oportunidad de traducir para África los manuales de la Sagrada Escritura, trabajo realizado por las formadoras de la Escuela de la Fe en Guatemala. El 2015 se siguen dando conferencias con expositores internacionales. En esta ocasión, la de la los ojos de la Virgen de Guadalupe. El padre, otro gran santazo que nos regala Dios al movimiento, como es el padre Carlos María García, inicia su trabajo apostólico en la dirección de Centroamérica, de la comunidad, labor que concluye hasta el 2018. Se nos forma por varios años con talleres de oración impartidos por el padre Evaristo Sada. Estos talleres, que eran anuales, fueron muy importantes para el crecimiento espiritual de las señores y de los señores, y eran muy deseados y muy esperados el siguiente curso. Se lo agradecemos siempre al padre Evaristo. Sí. De ahí pasamos al año 2016. Este año importantísimo, Gisela y Carlos Dalton fundan el apostolado Logos, que se dedica a atender a sacerdotes en formación, tanto llevándolos a México a cursos como trayendo formadores que los pudieran a ellos formar aquí en Guatemala, ¿verdad? A través de Guillermo y Aguilar se logra enviar de Logos el primer sacerdote a estos ejercicios espirituales, aprovechando las visitas del padre Antonio Cabrera para recibir las pláticas de espiritualidad aquí en Guatemala también. El 27 de agosto de ese año se llevó a cabo la consagración de Helen y de Adriana Álvarez. Inician así su vida como consagradas en el Reino Christi. Dos muchachas de primera línea, verdaderamente yo he tenido la oportunidad de conocerlas y creo que son un tesoro para
nuestro movimiento y para todas las personas a las que atienden y ayudan, ¿verdad? En el 2017, pues el padre Juan Francisco González se despide de nosotros, es trasladado a España y pues se va, habiendo conquistado mucho nuestros corazones, y le estaremos agradecidos toda la vida porque fue un sacerdote muy especial, muy entregado, muy caritativo, con muy buenos consejos para que pudiéramos nosotros llegar a alcanzar la santidad y llegar a ser buenos cristianos, ¿verdad? Y la entrega que él tenía, ¿verdad?, para el movimiento y para nosotros fue muy necesaria en esos momentos para el movimiento, ya que en su estadía los problemas que hubo dentro de la Legión lo hicieron a él más fuerte, y en esa tribulación nos hizo más fuertes a nosotros también, los miembros del movimiento, ¿verdad? Un sacerdote de muchísima oración. Yo me recuerdo verlo, de no soltarse nunca del rosario, rezando todo el tiempo, y las confesiones con él son un tesoro, pues. Sí. Le agradecemos siempre los años que nos apoyó. En el 2018, el padre Denis Doren llega a Guatemala para tomar la dirección de todos los apostolados, direcciones espirituales de señoras, señores. Él hace de todo. Sigue trabajando para que nosotros podamos crecer. Se crea el comité ejecutivo y organigrama, se hace el plan estratégico del movimiento y se tiene con éxito el primer gran evento de Jóvenes Search, que es otro apostolado que transforma y se utiliza para transformar la vida de muchos jóvenes. Este apostolado Search ha logrado que muchos jóvenes que estaban, digamos, fuera de la iglesia, no quiero usar otra palabra, pero fuera de la iglesia, lograr recauzarse a acercarse a Dios, ¿verdad? El 22 de mayo se hace el primer Cristo de la calle, jóvenes que visitan zonas marginales, llevando alimento, llevando aliento con su presencia a las personas y llevando a Cristo, ¿verdad? Con ellos a las personas que más lo necesitan. También discípulos, nuevo concepto de formación. Jóvenes adultos analizan temas actuales y problemáticos con la asistencia de un orientador adecuado, ¿verdad? Se abre la primera sede de jóvenes del movimiento Regnum Christi en la zona 15. El crecimiento de los equipos de CIDI jóvenes ahora es ya más fuerte porque se tienen ya los lugares específicos para su crecimiento. El 22 de diciembre muere el licenciado Mario Guadrón, miembro del Regnum Christi, quien durante 10 años fue formador de la Escuela de la Fe. La verdad es que Mario fue una persona que, sin decir mucho, trabajó increíblemente bastante por el movimiento, especialmente en la Escuela de la Fe, sacando adelante los cursos que la escuela tenía que impartir. Se bendice en este año también la capilla de la zona 10, donde ahora tenemos actividades en un lugar más apropiado, al contar ya con una capilla adecuada, ¿verdad? Romeo, yo solo quiero decir que el padre Denis viene a inyectarle adrenalina, porque él es pura adrenalina. Cuidadito, no se adelantan con los apostolados, cuidadito, no se cumplen la agenda. Padre Denis vino a meter ese sentido de urgencia que ha hecho crecer en los últimos años el movimiento, con una espiritualidad y un corazón tan especial del Padre, tan puro, que sus retiros, sus charlas, sus homilías son de verdad un gran tesoro. Ha sido una gran ayuda el padre Denis desde ese entonces hasta la fecha. No sé, quizás muchos de ustedes no saben, pero yo a veces me he quedado sorprendido de ver correos que el padre Denis me envía no les voy a decir a la 1 de la mañana, a las 2 de la madrugada, antes de acostarse. La verdad es que yo le digo, padre, no hombre, duerma. Es una persona que con su dedicación, creo que es con lo que él se nutre, no con dormir, sí, ¿verdad? Pero realmente es impresionante. Le queremos mucho al padre Denis por eso y por muchas cosas más, ¿verdad? Y no se queda atrás el padre Oscar. El padre Oscar. Que uno con los frutos de todo lo que está haciendo con los jóvenes, lo que han crecido,
Serge, con todos los equipos. Puedo decirle, padre, que la huella de usted en los jóvenes, en la señorita ha sido increíble y se ha posicionado el movimiento en Guatemala a nivel juvenil de una forma muy importante, gracias a usted, padre Oscar. Sí. Pues llegamos al año 2020, al que no hubiese querido llegar. Ese año 2020 ha sido de mucha tristeza para el movimiento y especialmente para todos los que siempre consideramos a Pedro nuestro gran amigo. El 22 de abril, después de una lucha contra el cáncer, por la dureza que le tocó vivir, pues lo acompañamos ese 22 de abril al cementerio, a donde dentro de nuestros automóviles, debido a que la pandemia nos impidió que todos pudiéramos compartir con él en el movimiento, le pudimos rendir tributo a nuestra manera, acompañándolo y más importante, con nuestras oraciones. La verdad es que Pedro ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los del movimiento. Yo en lo personal les digo, número uno, verdaderamente Pedro para mí, y estoy seguro para Pablo también, significó como amigo, como guía espiritual, como una persona de ejemplo, admirándolo en todo sentido, ¿verdad? Y ya quisiera yo tener por lo menos la cuarta parte de lo que Pedro hacía en cuanto a entrega y decisión de hacer las cosas, ¿verdad? Así que, pero sí, ese 22 de abril fue duro por eso, pero tenemos hoy un gran ángel en el cielo, quien está siempre trabajando por el movimiento y luchando porque nosotros seamos diferentes y cambiemos. Sí, Romeo, Pedro nos enseñó en los momentos difíciles, donde no había movimiento, yo no estaba aquí, pero ustedes sí, a empezar de cero, a trabajar duro en los momentos difíciles, a no bajar guardia y a tener una vida de profunda oración. Pedro era de misa diaria, rosario diario, era un hombre muy profundo, un gran amigo. El movimiento no creo que perdió a quien armó el movimiento en Guatemala. Yo creo que simplemente lo trasladó al cielo y desde ahí nos está escuchando, nos está bendiciendo. Esta palabra, Romeo, no la deberíamos de estar diciendo nosotros, la debería estar diciendo él. Él era, la verdad, joven y si Dios lo llevó es porque sabe que nos va a servir desde allá y nos va a ayudar a todos ustedes que nos están oyendo a darle continuidad al movimiento, a no quedarnos cómodos, a seguir, a pasar la batuta de una generación a otra y a trabajar por las familias, siempre con una vida interior, con la vida de piedad. Es decir, no se puede hacer algo diferente si uno no tiene, no se puede crecer en el movimiento si uno no tiene la vida de piedad que se tenía Pedro. Sí, ejemplar. Bueno, también en este año 2020 se coloca y se bendice la primera piedra de lo que será la casa para la comunidad de sacerdotes en el condominio Premier Campestre, Carretera El Salvador. Es importante hacer ver que ya estamos en la etapa de prácticamente conseguir la licencia y empezar con la construcción de la casa, ¿verdad? Actualmente, gracias a la generosidad de personas cercanas al movimiento y personas cercanas al padre Denis, aunque no necesariamente del movimiento, se cuenta ya con los fondos para construir esa casa. En IDAR se siguen con los retiros por Zoom para religiosas, en las cuales se han atendido 31 congregaciones, esto debido al COVID. Hasta en este año se han ofrecido cursos y retiros presenciales 3 veces por año, y además de ejercicios espirituales, pero en esta oportunidad se han hecho por Zoom. La Escuela de la Fe sigue
la formación de 10 diversos núcleos vía Zoom y se concretiza la adquisición del terreno propio para construir el colegio Mano Amiga. Creo que eso es un gran logro porque ahí los que hemos tenido la oportunidad, ya Alejandro Arango, que ha estado al frente de todo esto, nos ha enviado fotos donde han estado limpiando el terreno, ya lo tienen perfectamente limpio, sin maleza, sin suciedad, está muy bonito y lo han hecho a nivel de actividades de integración con la misma gente del colegio y con amigos, con su familia, lo he visto de ahí. Creo que lo deberíamos apoyar todos, ¿verdad? Y llegamos al año 2021. Continúa la pandemia, se continúan sin embargo los apostolados y trabajando con la dirección de los sacerdotes, tanto el padre Denis como el padre Oscar, ¿verdad? Quien desde el año pasado nos están visitando, y ahora ya no hablamos de mensualmente, ahora es casi semanalmente, y visitan, hay que hacer ver que el padre Denis y el padre Oscar han dedicado dentro de su trabajo visitar semanalmente a enfermos en hospitales que se dedican específicamente a COVID, dando esperanza y seguramente haciendo que muchos de estos enfermos que no logran salir de ahí porque pierden la vida, pues que entren directamente al cielo, ¿verdad? Entonces, esa es la labor tan especial que están haciendo en pro del COVID el padre Denis y el padre Oscar. Otra noticia lamentable es que el 6 de marzo entra al cielo Lourdes de Mejía, quien pertenece y fue gran apóstol del equipo de señoras, esposa de Carlos, también otro miembro del movimiento. Y ahora pues el 13 de marzo de este año celebramos nuestro 25 aniversario y damos gracias al buen Jesús por tanto don recibido en cada persona, en cada familia, en cada apostolado y en cada país. No quiero, antes de que nos haga un resumen final Pablo de una información adicional, no quiero dejar de decir que como Pablo y yo somos señores, no queremos dejar la sensación que no mencionar a las señoras haga pensar que no reconocemos en ellas nuestro gran apoyo y todo el trabajo que han hecho en el movimiento. Estamos seguros, al menos yo estoy seguro y Pablo también, que sin las señoras, nuestras esposas y las señoras que asisten al movimiento, sin su trabajo, sin su apoyo, sin su aporte, el movimiento no podría ser lo que es ahora. Gracias a todas las señoras. Así es. Y por otro lado, yo de último quisiera decir que quiero darle y deberíamos darle todos un agradecimiento muy especial al movimiento Regnum Christi del Salvador. Lo digo así porque ellos han sido para Guatemala siempre el apoyo que hemos necesitado cuando el movimiento estaba en inicio, cuando había alguna actividad, ellos nos jalaban, si necesitábamos algo, ellos nos mandaban un conferencista, si necesitábamos hacer algo, ellos nos daban las bases para hacerlo. Estoy seguro que sin el apoyo del movimiento Regnum Christi del Salvador, no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado ahora. Ellos van un poco más adelante que nosotros, pero han desempeñado su papel como hermanos de una manera verdaderamente grande y muy buena. Y especialmente yo en lo personal quiero agradecer a la familia Simán porque ellos se han dedicado de lleno a formar el movimiento en El Salvador con el apoyo de otras familias, pero en Guatemala han sido también importantísimos para nuestro crecimiento. Así que muchas gracias y ahora Pablo les dará unos datos finales, ¿verdad? Sí, yo creo que vale la pena, ya que va a quedar en un video, saber qué somos en esta época en Guatemala. Actualmente somos en NET 5 equipos de niños con 110 niños, en ESIR 5 equipos de niñas, 35 niñas y 3 equipos de niños con 31 niños. Equipos de encuentro son varios, los jóvenes son 12 equipos de señoritas con 154 señoritas y 7 de caballeros con 86 jóvenes. Hay 7 equipos de señoras con 75 señoras
y 4 equipos de señores con 47 señores. Déjenme decirle que a pesar que el COVID no nos permite reunirnos, se están haciendo los encuentros y todas estas reuniones a través de Zoom y pues, se ha logrado. Ya empezamos a tratar de querernos reunir, empezar de nuevo la actividad, pero no ha habido semana en que no ha habido los encuentros. Y algo muy impresionante, por lo menos en mi equipo, es que ha crecido el encuentro no presencial en más miembros nuevos. Y uno les tiene que dar la bienvenida en el Zoom pues a nuevos miembros. Igual, Así que no deja de crecer. Dios no se deja ganar en generosidad y a pesar de la pandemia nos está haciendo crecer. En los apostolados, ETC tiene 35 evangelizadores a tiempo completo, que es un gran logro. Suena poco y es muchísimo, porque son una cantidad de sueldos que hay que conseguirlos con todas sus prestaciones, hay que formarlos. Y son 25 parroquias atendidas en 3 diócesis diferentes. Mano amiga, ahí con Alejandro Arango y todo su patronato, como tú mencionabas, que se consiguieron el terreno y a pesar de la pandemia, tienen 180 alumnos, la Escuela de la Fe, 120 alumnos, Instituto DAR, 120 religiosas de 20 congregaciones, Logos, 250 sacerdotes en cursos, más 10 sacerdotes enviados internacionalmente a formarse. Es un excelente trabajo de Carlos y Grisela Dalton. Excelente trabajo. Ahí andan en el interior hablando con los obispos, buscando las necesidades de los sacerdotes para que no estén solos y viendo cómo ayudarlos. Es increíble el trabajo que hace Carlos y Grisela. Juventud Misionera Femenina tiene 75 señoritas y son 20,000 beneficiarios. Juventud Misionera Masculina, 65 jóvenes con 16,000 beneficiarios. Familia Misionera, 196 familias. Misión Hope, 100 miembros. Helping Hands, 35 misiones ya, Romeo. Realizadas, 55,000 personas beneficiadas. Ahí yo pues creo que mucho el doctor Mauricio González y tanta gente, el doctor César Núñez, y tanta gente que se dedicó, Carlos Pinto y su señora, tanta gente que se dedicó a misiones. Es una labor increíble que se hace. Search, 5 ediciones realizadas, 300 jóvenes participantes. Déjeme decirle que cuando se anuncia un nuevo Search, se vende de inmediato. Se vende de inmediato. Entonces tienen que sacar la siguiente venta del curso. Es excelente esta actividad para jóvenes. Cristo en la Calle son 34 ediciones, 2,450 beneficiarios. Discípulos, 32 ediciones, 836 participantes. Y Soñar Despierto, 15 macroeventos con 3,900 beneficiarios. Esto es poco. Yo quisiera agregar algo más. Les doy la noticia que ya el Colegio Highlands también está formado el patronato. Tenemos ya el terreno adecuado que está en este momento por iniciarse el diseño del colegio, lo cual nos lleva a estar soñando con el Colegio Highlands en Guatemala a un corto plazo, ¿verdad? Y yo creo que ahí tenemos lugar para trabajar más, ¿verdad? Así es, definitivamente, ¿verdad? Es el futuro. Creo que la pandemia vino a ser pues para el lanzamiento de un colegio en pandemia, pero ya está todo para ahorita que se empieza a levantar la pandemia. Hemos querido terminar, recopilar toda esta información, principalmente de Pedro, de Margarita, a quien le agradezco muchísimo, y la podemos estar mencionando a Margarita en cada uno de los años, porque Margarita ha sido el brazo inseparable de Pedro. Es decir, no había una reunión donde no estuvieran los dos. No, en el carro andaban siempre juntos. Era una pareja increíble que apoyó al movimiento y apoya al movimiento, y nosotros nos apoyamos como movimiento en Margarita, como fundadora,
que es del movimiento y que representa a Pedro. Queremos terminar diciendo unas palabras que encontré de una presentación de Pedro. Y que fue escrita por él. Que fue escrita por él el 12 de marzo del 2017. No, de 1900. No, 2017. Ah, 2017, sí. Sí, lo hicimos ahí con los franciscanos, vino Roberto y Ana, algunos de ustedes estuvieron. Uh-huh. Y dice así: el llamado a seguir trabajando, perseverancia a pesar de todo. Nuestra ilusión siempre debe ser ayudar a la iglesia. Por ella vivimos, por ella trabajamos, a ella debemos servir con alegría en obediencia al Papa y a nuestros obispos. Debemos recordar el llamado de Juan Pablo II, que nos pedía a los católicos no nos quedáramos indiferentes con los brazos cruzados ante las necesidades de evangelización de nuestra iglesia. Nos recordaba que debemos continuar de la labor que empezaron los apóstoles, llevando la palabra de Cristo. El movimiento en Guatemala es una excelente ayuda para entender las necesidades actuales de nuestra iglesia y ver hacia el futuro y enfrentar los retos. Para esto es necesario multiplicar a las personas comprometidas en el movimiento. Pidámosles a Dios nuestro Señor nos otorgue la virtud de la perseverancia, para que no importando los momentos en que sintamos que estamos solos, cuando solo llega uno o dos al encuentro con Cristo, cuando invitamos a retiros mensuales, actividades de los diferentes apostolados y la asistencia es baja, confiemos en Él, recordando que hemos empezado a escribir esta historia y que no seremos nosotros los que la terminaremos. Quiero terminar leyendo un texto que dice: Señor, espero que las horas de mi vida no haya sido un puro vagar desaprovechado, y como el devenir de los tiempos continúa, espero que hasta el último minuto me encuentres con las manos callosas, bien agarradas al arado sembrando. No quiero gastar un minuto de tiempo en cosechar. Déjame seguir sembrando. Ahí están los otros, ellos que cosechen. A mí la dicha de seguir sembrando. Ahí están los otros, ellos que escriban la historia. A mí la dicha de hacer la historia. Ahí están los otros, ellos que recuerden. A mí la dicha de no volver la cara atrás para mirar lo hecho. A mí la dicha de utilizar hasta el último minuto del tiempo sembrando. Y eso hizo Pedro. Esto hizo Pedro. Así que muchas gracias por la oportunidad de contar estos 25 años, que son los primeros. Esperamos oír más adelante otras historias con mucho del amor que Pedro y Ana, Roberto, los primeros que Romeo, Osmín, Mario, Susana, Vidal, Juanchito, Chusito, Mané, tanta gente que dio su corazón, su tiempo. Pues miren la cosecha. Ojalá nos permita nos dé vida a Dios para poder ver la cosecha de estas generaciones que están trabajando ahora en el movimiento. Muchas gracias y felicidades por 25 años. Muchas gracias y felicitaciones a todos por esos 25 años del movimiento Regnum Christi y a trabajar otros 25 más.